Hola, bienvenidos a la segunda emisión de Paraguas, el magazine de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón. Para el programa del día de hoy nos desplazamos a la planta de tratamiento de agua potable, donde estaremos entrevistando a uno de los operadores. Para ver este tema tan interesante, los invito a que entremos a la planta de tratamiento. Bueno, en este momento nos encontramos entonces con Uriel Soto, que él es el operador que nos va a explicar el día de hoy el sistema de potabilización. Uriel, gracias por recibirnos, por recibir a Paraguas acá en la planta de tratamiento. De verdad que usted es una persona que tiene mucho conocimiento y seguro le va a servir mucho a toda la comunidad lo que van a escuchar. Muchas gracias, Mónica, por invitarme a participar de su programa. Bueno, Uriel, le voy a contar un poquito. La idea que nosotros tuvimos de venir acá a la planta de tratamiento es porque si bien muchas personas han tenido la oportunidad de venir acá a la planta mediante las actividades educativas que se hacen, mucho porcentaje de la población pues no tiene el conocimiento de qué se tiene que hacer realmente para llevar agua potable hacia los hogares. Entonces queremos que usted nos cuente un poquito, después de que llega el agua cruda aquí a la planta, qué es realmente lo que ustedes deben hacer. Empecemos por una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos operadores hay aquí en la planta y qué turnos manejan? Porque yo pienso que de más que mucha gente pensará, no, ellos trabajan en el día 8 horas y se van para la casa y la planta queda sola ya y con eso tenemos agua. Y no es así. No, Mónica, es cierto. La planta es de los puntos que más responsabilidad y atención requieren dentro del sistema. Dentro de la planta tenemos 3 operadores de planta en 3 turnos que son 6-2, 2-10 y 16 y un supernumerario que nos cubre los turnos de descanso y las vacaciones. Vale aclarar que estos operadores todos estamos certificados en competencias laborales ante el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Además, Soto, porque pues yo he tenido la oportunidad de venir aquí con varios grupos organizados, entonces uno pues ya ha escuchado muchas cosas de las que ustedes les explican a los grupos que vienen, y ahí es donde uno se da cuenta que incluso ustedes tienen que estar permanente haciendo pruebas para poder potabilizar el agua, porque la gente pensará que siempre se aplica la misma dosis al agua, que siempre se le aplica el mismo químico y que listo, o sea, que eso es como automático, que eso es como quien dice cuando uno coge un sobre de fresco y lo echa al agua y listo, se lo tomó y ya, pero así no es potabilizar el agua. Cuéntenos un poquito qué es lo que ustedes tienen que hacer realmente, o sea, qué hacen con esa agua cruda antes de empezar a tratarla. Bueno, Mónica, nosotros al ingreso de la planta en el canal diáforo que ahorita lo observaremos, tenemos un medidor de caudal, un medidor ultrasonido, el cual ya tiene unas medidas establecidas para arrojarnos cuánta cantidad de agua por litros por segundo nos ingresan a la planta. Normalmente estamos trabajando con un promedio de 57 litros sobre segundo, o sea, más o menos un promedio de 200.6 metros cúbicos de agua por hora. Cuando nosotros nos ingresa esta agua, nosotros tenemos que, antes de ingresarla a las estructuras de la planta, tomamos una muestra de esta agua cruda, la llevamos al laboratorio, le analizamos color, turbiedad, pH y alcalinidad para poder determinar si necesitamos adicionarle el químico que en este caso se llama sulfato de aluminio tipo de sólido granular. Este es un coagulante que la función de él es ayudarnos a desestabilizar las partículas de color que trae el agua y la turbiedad que trae el agua y nos la ayuda a limpiar, por decirlo de una manera más clara. Entonces nosotros hacemos los análisis en laboratorio, hacemos un ensayo de jarras y que nos va a arrojar qué cantidad de ese químico le vamos a adicionar al agua y así empezamos el proceso. Entonces el primer proceso que nosotros hacemos acá se llama proceso de coagulación, que es adicionar el coagulante. El segundo proceso se llama floculación. La floculación tenemos de 2 tipos en la planta, una de tipo hidráulico y otra de tipo mecánico. Anteriormente la planta solamente contaba con un tipo de floculación mecánica, el cual requiere energía eléctrica. Entonces, en el momento que tuviéramos un fallo de la energía, nos tocaba parar todo el proceso y podríamos llegar a afectar el servicio a la población. Entonces se construyeron otros tanques adicionales e hicimos la floculación hidráulica, que es solo por gravedad.
Entonces él tiene unas aberturas de diferentes diámetros en los tanques y va pasando por velocidad en forma ascendente, descendente por estos tanques y nos va a hacer la misma formación que nos hacen los mecánicos. ¿Qué es la floculación? Es coger el químico que adicioné en el proceso anterior y a través de esos movimientos lentos que le hacemos al agua va formando unos flocks sedimentables, o por decirlo más claro, va cogiendo el color, la turbidez, lo forma en bolitas de pantano y nos lo precipita al fondo de los tanques, entonces nos va haciendo la limpieza del agua. O sea, Soto, que pues yo cuando escucho coagulante, a mí coagulante, no sé, me suena como a cuajar, como cuando uno le hace un proceso a la leche y le retira le retira agua o ciertas cosas. O sea que eso mismo prácticamente pasa con ese coagulante que se aplica acá. O sea, se aplica el coagulante, con eso se forman las bolitas de pantano que usted dice y así se le retira la suciedad que tiene el agua, ¿cierto? La suciedad que viene presente desde la fuente. Entonces ahí iríamos en el segundo proceso, ¿cierto? Luego pasamos a un tercer proceso que se llama sedimentación. ¿Qué es sedimentar? Asentar. Entonces, estas bolitas que nosotros formamos en el proceso anterior, por el peso con el que vienen, se nos van al fondo del tanque, de los sedimentadores. Y solamente nos va a pasar el agua limpiecita por encima y lo otro se precipita al fondo del tanque. Entonces la gente me preguntará, ¿y entonces ese lodo qué? Nosotros cada 2 meses sagradamente aislamos por módulos la planta y le hacemos un lavado a todas las estructuras. Viene personal operativo de la oficina con una hidrolavadora o 2 hidrolavadoras, vienen y hacen todo el proceso de lavado. Y a estos tanques se les adiciona cal para que evite la proliferación de algas y hongos. Bueno, Soto, entonces hasta el momento entonces llevamos la coagulación, la floculación, la sedimentación, que es llevar las bolitas de pantano hacia el fondo. Bueno, pero entonces la gente pensará que listo, ya acá terminó, porque entonces ya al agua se le retiró la suciedad, pero no es así, ¿cierto? Cuéntenos entonces qué sigue acá, qué más hay que hacerle a esa agua. Prácticamente vamos en la mitad del proceso, solamente vamos por la mitad y mire todo lo que llevamos. Luego sigue un proceso que se llama filtración. En la filtración nosotros vamos a hacer lo que hace uno en la casa, como cuando uno prepara un jugo. Uno cuela el jugo y lo que se queda en el sedazo es lo grueso y pasa solamente la parte líquida. Nosotros más o menos hacemos eso aquí con los filtros. Los filtros desde su construcción tienen unas viguetas, sobre las viguetas va grava, gravilla, arena y antracita en diferentes diámetros. Entonces esto tiene aproximadamente entre 1,80 a 2 metros de material filtrante. Entonces el agua, lo que no me alcanzó a sentar en la sedimentación, me llega al filtro. Como tiene tantas capas, tantos lechos, no va a dejar de que pase ninguna suciedad. Entonces ahí iríamos en el cuarto proceso. Listo, entonces el cuarto sería la filtración, que entonces ya sería tipo colador, tipo jugo, sí, ¿cierto? Para que la gente nos entienda. Bueno, y después de esto, ¿qué? Listo, entonces acá ya retiramos, o sea, lo que no se quedó en la floculación, o sea, las bolitas que no se logra, en la sedimentación, perdón, las bolitas que no se quedaron asentadas, las rebeldes que todavía se fueron con el agua, ya se quedaron en la filtración, ya las filtramos. Digamos que en este momento el agua ya, entre comillas, la tenemos limpia, pero entonces puede tener otros microorganismos que no vemos, ¿cierto? ¿Qué se hace ahí? Ahí vamos a otro proceso, porque resulta que ahí tenemos que llegar al proceso de estabilización de pH. Cuando nosotros, el pH es la parte básica o ácida del agua, entonces hay unos parámetros que la ley nos exige que tenemos que cumplir para que esa agua sea potable y apta para el consumo. Entonces nosotros en esa parte medimos cómo está esa agua, cómo está el color, la turbidez del pH. Entonces tenemos que adicionar, ahí adicionamos un alcalinizante. ¿Para qué? Para que nos suba el pH entre 6.5 y máximo 9 unidades de pH. O sea que no va a ser un agua ni muy ácida ni muy básica, que se pueda consumir y no tenga un sabor que sea incómodo para uno. Entonces ahí iríamos y luego en un punto más abajo empezamos a hacer la desinfección, porque después de llevar todos estos procesos el agua va a tener unos microorganismos o unas bacterias que no las podemos ver, pero van a estar presentes en el agua. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Adicionamos un desinfectante, que es en este caso nosotros utilizamos cloro. Entonces el cloro lo adicionamos en partes por millón y libras por día. Nosotros ya tenemos tenemos que hacer unas operaciones matemáticas para poder determinar qué cantidad de químicos vamos a adicionar en cada punto y no nos afecte el agua. O sea, que no la afecte pero saludablemente. Entonces,
Adicionamos el cloro y ahí iríamos ya con el último proceso, que es la cloración o la desinfección. Porque ¿cómo sabemos nosotros si esa agua no tiene presencia de cloro? Nosotros en el laboratorio hacemos unos análisis que más adelantico los miramos para que determinemos cómo sabemos si hay presencia de cloro en el agua o no. Bueno, Uriel, ¿qué pasa si ustedes no le aplican la dosis óptima de cloro al agua? Si le adicionan menos de lo que le deberían adicionar o si le adicionan más, ¿qué pasaría en ese caso? Con la parte de adicionar menos, ¿qué va a pasar? Que el agua no va a estar tan protegida, no va a eliminar en su totalidad las bacterias, no va a hacer la función que es. Y cuando adicionamos de pronto de más, va a generar un olor en el agua como si fuera puro límpido. Entonces por eso tienen que ser unas dosis óptimas. Tiene que ser lo que en realidad nos esté pidiendo la planta y esa condición físico-química que tiene el agua. Bueno, Soto, acá me da por pensar una cosa cuando usted habla del olor en el agua, ese cloro, el cloro que se le aplica acá que es gaseoso, entonces puede llegar a producir un olor, pero nunca va a producir color, ¿cierto? Porque entonces expliquémosle a la gente qué es lo que pasa cuando, por decir, suspenden el agua y cuando vuelve a abrir la llave y sale el agua blanca, que por lo general la gente que dice, el agua tiene mucho cloro. ¿Qué es realmente lo que pasa ahí? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos digamos una suspensión del servicio por un sector, sea para una reparación de un tramo de red, sea para un cambio de un registro, para una instalación de una matrícula nueva, los compañeros de red suspenden un sector. Cuando ellos vuelven a restablecer el servicio, se nos va a quedar un tramo de la tubería sin agua, pero con contenido de un poquito de aire. Entonces cuando restablecemos el servicio nuevamente, entonces se mezcla ese aire, se nos mezcla con el agua y nos forma oxígeno. Entonces lo que sale en la casa, que sale todo blanco, eso es oxígeno dentro del agua. Si usted deja ese vasito reposar, parece como si fuera un Alka-Seltzer botando todas esas burbujitas, botando todo ese contenido de oxígeno que hay ahí. Pero no es que haya exceso de cloro, porque físicamente el cloro no se puede ver, el cloro huele, mas no lo puedo ver así a simple vista, no, es imposible verlo. Bueno, Uriel, yo creo que con esto ya entonces finalizamos este proceso, al menos ese tratamiento que se le da acá. Ahorita entonces le contamos a la gente ya cómo son los procesos, pero en el laboratorio, qué es lo que tienen que hacer allá. Listo, muchas gracias. La clasificación de residuos sólidos tiene importancia al separar materiales que tienen potencial de ser reutilizados de aquellos que no lo tienen. Por eso es importante el proceso de reciclaje. Ahora veamos esta sección que se llama Vivimos Contigo. En todas mis actividades diarias genero residuos que pueden ser recuperados y luego aprovechados para aportar a la protección de mi medio ambiente. ¿Cómo separo debidamente los residuos en mi hogar? En un recipiente coloco los residuos orgánicos, tales como cáscaras, vegetales, sobras de comida, pulpa de frutas y césped. Cuando separo los orgánicos, estos se pueden convertir en abono limpio. En un segundo recipiente, separo adecuadamente lo que se puede recuperar y reciclar. Botellas de vidrio debidamente lavadas, vasos desechables plásticos, latas y chatarra, envases, tarros y bolsas de plástico, champú, detergentes, agua, gaseosa, bolsas de arroz, papel periódico, revistas, folletos, archivo, agendas y cuadernos. Estos los debo separar cuando estén libres de grasa, cuidar que estén secos, libres de pintura, pegantes o cualquier otro elemento que pueda dañar su calidad. En un tercer recipiente, muy juiciosamente, coloco los residuos no aprovechables, siendo estos envolturas de mecato, cuchillas de afeitar, vidrios quebrados, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales desechables, condones, cabello, caucho, colillas, gasas y aerosoles.
Tal como les contaba en el programa anterior, la empresa Aguas del Páramo de Sonsón está comprometida con el tema educativo, por eso las labores que se realizan son constantes. Vamos con esta sección que se llama Aprendiendo con Gobi. Esa temática es la separación en la fuente. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué será eso de separación en la fuente? La empresa Aguas del Páramo sigue adelante con el desarrollo de las actividades establecidas en su plan de educación. Es por esto que en el transcurso de la semana se realizaron talleres en la institución educativa Escuela Normal Superior, donde participaron estudiantes de los grados de transición y cuarto de primaria, cuyos temas fueron lavado de manos y separación en la fuente, buscando enseñarle a los niños la relación entre los hábitos de higiene y la salud, materializados estos en el correcto lavado de manos en momentos específicos y la separación en la fuente, que además de ayudar al medio ambiente por la reutilización del material, facilita su manejo y minimiza los riesgos de contraer enfermedades por la proliferación de moscas e insectos que generan los residuos revueltos o expuestos de manera inadecuada. De igual forma, los estudiantes del grado quinto participaron en la visita guiada al sistema de acueducto, con miras de conocer los componentes del sistema y los procesos que debe efectuar los operarios de la planta debidamente capacitados para llevar a nuestras casas el agua potable. Durante el mes de abril, la empresa Aguas del Páramo ha hecho presencia en nuestra institución educativa, Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Sasa, con varias actividades. Una de ellas fue el recorrido que tuvimos en el día de hoy, viernes, hacia la planta de tratamiento o de hacerle el recorrido a todo el acueducto municipal. Para eso participamos del grupo quinto A de la institución. Ha sido demasiado importante llevar a los niños a conocer todo este proceso que gira alrededor del agua que llega a nuestras casas. Ellos han tenido cantidad de inquietudes que han sido resueltas desde la misma empresa y se nos ha enseñado el cuidado que debemos tener desde nuestro páramo y que debemos seguir haciendo cada día. Que nuestros niños y nuestros chicos aprendan y enseñen a sus padres el verdadero recurso que tenemos y cómo lo debemos cuidar. Para mí ha sido importante que Aguas del Páramo haya dado pues como el agua para el consumo humano en mi colegio, ya que si no teníamos esa agua no podríamos ni hacer algunos experimentos en pequeños científicos, no podríamos pues como tomar agua de la llave, no podríamos regar algunas plantas y pues con lo que he aprendido creo que sí es muy importante que cuidemos el agua. El día miércoles, en la institución educativa Braulio Mejía, también se realizaron talleres educativos de uso y ahorro eficiente del agua con los estudiantes del grado segundo, en la planta número 2 de la institución. Este tipo de actividades adquieren relevancia en la medida que si bien el municipio de Sonsón cuenta con riqueza hídrica, este recurso sufre en nuestro territorio como en el resto del país las secuencias de los abusos hacia el ambiente, por lo que se convierte en una responsabilidad para todos los sonsoneños generar conciencia, apropiarnos y cuidar de nuestro recurso. Bueno, continuamos con el paraguas de la semana y para esto ya estamos en este momento en el laboratorio. Bueno, Uriel, ahora sí que ya vimos un poco de los procesos que se llevaban a cabo afuera en los tanques externos, que son los que ve siempre la comunidad cuando viene a las visitas. Cuéntenos qué otros procesos se tienen que realizar aquí en el laboratorio, o sea, qué otras cosas están ustedes haciendo acá continuamente. Bueno, nosotros acá dentro del laboratorio tenemos varias mediciones que le hacemos al agua. Acá medimos color, turbiedad, pH, alcalinidad, dureza, cloruros, hierro, sulfatos, nitritos y nitratos. O sea, nosotros hacemos muchos análisis del agua. Al agua se le hacen infinidad de análisis, pero esos son los que hacemos nosotros dentro de la planta.
Entonces, lo que yo les decía al comienzo, nosotros recibimos un agua en unas condiciones físico-químicas y analizamos cómo está ese color, la turbidez, el pH y alcalinidad. Venimos y en estos equipos, hacemos los análisis. Si esos rangos son muy altos, entonces empezamos a hacer unas pruebas de coagulación, en referente a lo que hablábamos de la cuajada que vos decías. Sí. Entonces, de pronto eso es la coagulación, es adicionar un químico o el coagulante que les decía sulfato de aluminio, entonces lo adicionamos en estas jarras y vamos a simular lo que es la planta, pero en mediana escala. Entonces nosotros adicionamos por partes por millón o miligramos sobre litro, o sea, poquiticos de químico en estas jarras, los ponemos a girar durante 1 minuto 15 segundos a 100 revoluciones por minuto. Entonces nosotros cronometramos el tiempo y vamos a simular lo que hacemos allá. Luego de ese minuto 15 rebajamos a 40 revoluciones por minuto y hacemos seguimiento durante 23 minutos aproximadamente. Y vamos observando cada una de las jarras a ver cuál de todas nos está formando mejor las bolitas de pantano que yo le decía. Entonces la que me estén formando más consistentes, de mejor formación, más finas, eso es lo que yo voy a ir a aplicar. Entonces si yo digo que tengo, por decir algo, 16 partes por millón o 16 miligramos sobre litro, entonces yo hago las conversiones matemáticas, me voy para el equipo donde hago esa aplicación y voy a adicionar esa cantidad en gramos por minuto. Entonces, ¿cómo se llaman eso? Dosis óptimas, que es lo que me va a arrojar un ensayo de estos. Soto, quiere decir que entonces ustedes tienen que ser muy buenos para la matemática, tienen que hacer unos cálculos muy exactos, porque entonces si ustedes vienen a hacer las pruebas, o sea, y otra cosa es que ustedes para aplicar aquí el sulfato tienen que hacer unos cálculos previos, o sea, no es que ustedes cojan y le echen un poquitico ahí al azar a cada jarrita, ¿cierto? Y me imagino que igual no se ganan nada si aquí consiguen la dosis óptima, pero no es la que realmente aplican allá en los tanques. Correcto. Cuando nosotros hacemos estas dosis, vamos a ese equipo y él tiene cómo graduarlo. Entonces tenemos que ir pesando y ir graduando, pesando y graduando, hasta que me dé la dosis que me dio acá en el ensayo. Entonces por eso tiene que ser uno muy, digamos que estar muy atento y estar midiendo constantemente esas dosis, porque muchas veces el color nos varía del agua que viene de la fuente. Entonces supongamos en la entrada por la mañana podemos tener un color de 70 unidades de color, el color se mide en platinos cobalto, entonces 70 unidades platino cobalto, así se llama técnicamente. Entonces nosotros miramos el color y puede que a las 10 de la mañana yo ese color lo tenga en 40, entonces la dosis que yo hice inicialmente no va a ser la misma, tengo que venir a hacer otro ensayo para cambiar la dosis completamente, porque si no, entonces en vez de limpiar el agua la voy a terminar ensuciando mucho más. Entonces por eso hay que estar pendiente y por eso tiene que haber un operario las 24 horas aquí. Cuando la planta se llegara a quedar sola, usted imagina, si hay un daño nadie se da cuenta. Nosotros acá tenemos que estar constantemente mirando cada hora cuánta agua nos está saliendo para el municipio y tenemos unos macromedidores para poder mirar qué agua va saliendo y ahí sabemos si de pronto hay una fuga o no y podersela reportar a los compañeros de redes. Bueno, Soto, otra cosa es que, o sea, el agua de acá no es que salga directamente hacia la red, ¿cierto? Aquí tenemos un tanque de almacenamiento que incluso fue a uno que se le estuvo haciendo mantenimiento esta semana y ahorita la compañera Rosa nos va a contar de qué constaba ese proceso, pues como de lavado y todo eso, pero entonces, o sea, ese tanque, ¿para qué nos sirve? O sea, y entonces ustedes, ¿cada cuánto, o sea, a qué nivel tienen que mantener ese tanque? ¿Cómo hacen con lo de las mallas que usted dice? O sea, ¿cómo hacen para saber que se les está bajando el nivel del tanque o hasta dónde lo pueden dejar bajar? Correcto. Como tenemos un medidor de entrada, también tenemos unos medidores de salida y tenemos unos medidores de nivel de tanque. Entonces, el tanque almacena 1000 metros cúbicos. Tenemos entendido, o para las personas que no conozcan, 1 metro cúbico son 1000 litros de agua. Cuando nosotros en la casa la factura nos aparece que nos gastamos 3 metros cúbicos, quiere decir que en ese mes nos consumimos 3000 litros de agua. Entonces, nosotros estamos mirando, tenemos un tanque de almacenamiento para 1 millón de litros de agua, que es un almacenamiento muy bueno para el municipio. Y tenemos un caudal muy bueno de entrada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el nivel del tanque está, nosotros lo tenemos hasta 3.53, entonces sube a 3.50 de lámina de agua, 3,50 metros de lámina de agua, suspendemos el servicio. ¿Qué hacemos? Que el tanque baje por consumo, la gente va gastando en las casas, en los trabajos, en los guajes, en diferentes oficios. Entonces cuando va bajando, cuando el nivel del tanque baja a por ahí máximo lo dejamos bajar a 1.50.
o sea, 1,50 m de nivel. Entonces, cuando ya está ahí, iniciamos otra vez tratamiento. ¿Por qué hacemos esa interrupción? Porque si nosotros seguimos las 24 horas tratando, vamos a botar agua por rebose y vamos a botar agua tratada. Entonces, ¿qué significa eso? Que se va a perder plata y vamos a botar agua potable, que no es debido. Entonces, por eso se hacen esas interrupciones y por eso tiene que haber un operario las 24 horas. El que inicia tratamiento 7, 8 de la mañana o 6, dependiendo cómo esté el nivel del tanque, suspende, pongamos 2 de la tarde, y a las 9 de la noche está otra vez bajito el tanque, vuelva a iniciar tratamiento, hasta la 1, 2, 3 de la mañana nuevamente, o sea, para mantener siempre renovando esa agua. Vale aclarar algo, Mónica. En estos días salió un reporte de los municipios que no tienen calidad de agua o no tienen agua potable para consumo humano. Hay un parámetro que mide el Ministerio de Salud que se llama el IRCA. El IRCA significa Índice de Riesgo de Calidad del Agua. Sonsón está dentro de los mejores municipios de Colombia que tienen agua potable. ¿Quién lo certifica? El Ministerio de Salud. ¿Cómo lo certifica? Nosotros no solo hacemos muestreos diarios en la red de distribución, sino que en conjunto con la Seccional de Salud de Antioquia y con la Secretaría de Salud del municipio se hacen unos muestreos. Hay varios puntos de muestreos a lo largo y ancho del municipio, son 12 puntos de muestreo. Se toman las muestras y se envían a la seccional a que ellos nos analicen esa agua, cómo está el agua de Sonsón. Entonces nosotros no solo analizamos aquí, sino que nos analizan en otros laboratorios. Entonces eso nos da mucha más confiabilidad de que estamos haciendo las cosas bien hechas. O sea que los sonsoneños podemos chicanear y decir que tenemos agua 100% potable, ¿cierto? Bueno, Soto, pero entonces, bueno, usted nos decía entonces que hacen estas pruebas para poder potabilizar. Pero entonces, a mí me sonaba mucho algo que usted nos decía ahorita y que es importante que la gente conozca. El agua tiene unas características físico-químicas y microbiológicas, ¿cierto? Y ustedes tienen que estar pendientes de las dos. Expliquémosle así muy cortico a la gente qué es eso. O sea, cuáles son físico-químicas, cuáles son microbiológicas y por qué es que ustedes tienen que estar haciendo tantas pruebas de laboratorio. Bueno, todo lo que hagamos acá en la planta está regido por normas y leyes, como todo se rige dentro de la sociedad. Entonces hay un decreto que se llama, hay una resolución 2115 de 2007 del decreto 1575. Decreto 1575, resolución 2115. Entonces él nos dice, ustedes tienen que tener unas condiciones de agua en estos parámetros, dentro de tanto hasta tanto. En la parte físico-química y microbiológica. ¿Qué es la parte físico-química? Los análisis que podemos hacer a través del color, la turbidez, el pH, la alcalinidad, la dureza, los cloruros, ¿cierto? Esa es la parte físico-química. La microbiológica consiste en traer una muestra de agua de la red de distribución, le adicionamos un reactivo que es como comida de bacterias. Entonces, si yo tengo presencia de bacterias en el agua, eso es como una placa reveladora, por decirlo así. Entonces nosotros le adicionamos eso y lo ponemos a incubar durante 24 horas a 36 grados aproximadamente. Si a mí esa muestra me cambia de un color amarilloso, porque eso me va a dar el reactivo que yo le adiciono al agua, a un color azul verdoso, quiere decir que yo tengo presencia de bacterias en esa agua. Entonces luego de eso nosotros sometemos eso a unas pruebas de fluorescencia con una lámpara o con un reactivo que se llama indol, y él nos va a formar un anillo violeta. Si nos forma eso, ahí sí es grave, quiere decir que tenemos presencia de materia fecal en el agua, técnicamente Escherichia coli, pero entonces para que me entiendan es materia fecal, no puede ocurrir en agua potable. Eso ocurre en las aguas crudas, en las aguas que no son potabilizadas, pero en las de nosotros no puede ocurrir. Si quiere miramos una muestrica Uriel, le pregunto, acá en Sonsón, ¿alguna vez entre las muestras que ustedes toman de agua ya potable, de agua ya enviada de la red, les ha salido alguna muestra mala? No, y no puede ocurrir. El día que ocurra, si de pronto ocurre, puede ser por mala manipulación de la muestra, de uno tomando la muestra, o se le contaminó por el ambiente en su momento, por no una buena asepsia. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución en la toma de muestra. Entonces, miremos allí la muestra de agua. Yo le decía a Mónica, este cuerpo de agua que tenemos acá, entonces el compañero que hace las tomas de muestras en red, se ve un poquito amarilloso, es porque el reactivo le da ese color al agua, ¿cierto? Pero es un agua completamente cristalina. Entonces, ¿qué va a ir rotulado? La fecha, que dice 20 de abril del 2016, la hora de toma que fue a las 8:15 de la mañana. ¿En qué punto? En el punto de muestreo 0018. Y el cloro en cuanto estaba en esa parte.
El cloro, hay una norma que dice que tiene que estar mínimo en 0.3, máximo 2 unidades. Este estaba en 1.2, o sea que estamos cumpliendo perfectamente con el cloro residual que debe tener el agua. Esta muestra fue incubada desde ayer a las 8:15, tenemos que son las 12 del día prácticamente, y esta muestra no ha cambiado de color ni nada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna bacteria, no tiene ningún microorganismo. Entonces podemos garantizar de que estamos dando un agua completamente potable. Esta es la parte microbiológica, que es muy importante, es la más importante, porque nos va a determinar la parte microbiana que hay en el agua. O sea que ya las características físico-químicas van a determinar más es el sabor del agua, que tenga algún olor, ¿cierto? El color. O sea que las características físicas serían como más... Exacto, las que podríamos percibir como con nuestros sentidos. En cambio, microbiológicas ya requieren unos análisis más. Un poquito más y de más tiempo, porque mire que lleva incubando 24 horas a 36 grados centígrados. Entonces es muy diferente. La parte físico-química, supongamos yo puedo hacer una prueba de alcalinidad y él me va a cambiar de tonalidades en el agua para nosotros poder hacer análisis por titulación, que es otra cosa más diferente. Bueno, Uriel, yo creo que sí sería bueno que mostráramos cuándo hay presencia de cloro en el agua. Ah, bueno, listo, perfecto. Decía ahorita que hay una forma de nosotros, como el cloro físicamente no lo podemos ver, sino que huele, o hay un químico que reacciona con el agua. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo esas pruebitas de que si haya presencia de cloro. Entonces cogemos unas cubeticas, adicionamos 10 mililitros de la muestra y luego le adicionamos el reactivo. Ahí tiene solamente 10 mililitros y le vamos a adicionar el reactivo, que nos va a revelar si hay presencia o no hay presencia de cloro. Le adicionamos la papeletica y él va a cambiarnos la tonalidad inmediatamente. Si ven, está completamente cristalina, ahí da un color como rosado, ¿cierto? Entonces hay unos equipos de medición para esto que nosotros lo adicionamos ahí y nos va a decir cuánto residual de cloro tiene esta agua en este momento y así estar controlando la cantidad que hay de cloro presente en el agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos un desinfectante que en todo momento está combatiendo las bacterias constantemente. ¿Por qué no es recomendable hervir el agua en las casas? La gente que tiene agua potable, cuando yo hirvo el agua, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a retirar el cloro que tiene presente el agua. Cuando esa agua se enfría, va a quedar otra vez expuesta a que los microorganismos se le vuelvan a contaminar. Entonces se pierde toda esta parte de matar bacterias, de eliminar las bacterias presentes. En cambio, así sabemos que constantemente está el cloro eliminando bacterias, constantemente. Hubo una de las normas que se ajustó y puso a trabajar a muchas plantas. La turbidez hasta antes de esa resolución de la 2115 admitía que la turbidez en agua tratada fuera hasta 5 unidades. Y ya este decreto lo bajó porque hay bacterias que se han vuelto muy resistentes a las turbidades. Entonces comprobaron de que hay una bacteria que si yo tengo turbidez por debajo de 2 no sobrevive, pero si la tengo por encima de 2 me va a sobrevivir esa bacteria. Entonces tenemos que manejar la turbidez máximo 2 unidades. Entonces todo eso es regido por ley. Nosotros no podemos decir, no, yo lo voy a hacer al cálculo, no. Todo tiene una norma, todo tiene una ley, tenemos que darle cumplimiento. Bueno, Uriel, muchas gracias. Yo creo que con esto ya les queda claro un poquito en las casas, más o menos, qué es lo que se debe hacer realmente en la planta para llevarles agua potable, porque entonces es muy fácil nosotros en las casas simplemente abrir la canilla y listo, y tenemos el agua, pero realmente antes de que el agua llegue a las casas, ¿qué es lo que tiene que pasar con esa agua? O sea, ¿por dónde tiene que pasar? Porque entonces de por sí la gente hay veces la gente dice, no, es que nosotros ¿por qué nos cobran el agua? Si es que nosotros tenemos un páramo propio, si el agua viene de acá de Sonsón. Sí, la empresa no cobra el agua que se suministra, la empresa lo que cobra es el tratamiento, todo este proceso que estábamos viendo ahorita con Uriel, que se tiene que hacer, todo eso que se tiene que hacer para garantizar la salud y la calidad de vida de la población. Muchas gracias. En Aguas del Páramo queremos acercarlos a nuestra labor,
Por esto les traemos los hechos más relevantes de la semana en Aguas del Páramo. Atentos a la siguiente sección. La empresa Aguas del Páramo de Sonsón el pasado miércoles 20 de abril realizó la suspensión del servicio de acueducto desde las 8:30 de la noche hasta las 3:30 de la mañana del día jueves 21 a la población atendida en los sectores 1, 2 y 3. Esto en cumplimiento de lo establecido en el decreto 1575, el cual en su artículo 9 establece que es responsabilidad de la persona prestadora realizar como mínimo 2 veces al año el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua tratada. Asimismo, el día de hoy sábado se estuvo realizando el mantenimiento al tanque de almacenamiento que abastece el sector 4, comprendido como colegios Altos de Buenos Aires, Base Militar y Patio. Muy bien, y como les habíamos anunciado hace 8 días, en esta sección de Aguas Te Acerca, el jueves 21 se realizó la premiación del concurso Agua y Trabajo Pintan Tus Manos. Los ganadores fueron categoría 1, de los 6 a los 8 años. Primer puesto, Angie Vanessa Mejía. Segundo puesto, María José Marín Ramírez. Categoría 2, de los 9 a los 11 años. Primer puesto, Lisette Dayana Valencia. Segundo puesto, Evelyn Betancourt. Categoría 3, de los 12 a los 17 años. Primer puesto, Alejandra Bedoya Ocampo. Segundo puesto, Jennifer Lorena López. El primer puesto por cada una de las categorías se hizo acreedor a un diploma y a un bono de 150.000 pesos. El segundo puesto por cada una de las categorías ganó el diploma y un bono de 100.000 pesos. A todos los participantes, un agradecimiento muy especial de la empresa Aguas del Páramo por hacer presencia en este concurso y por contribuir con su creatividad a la conservación del medio ambiente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro magazine Paraguas, un magazine hecho por la empresa Aguas del Páramo de Sonsón para toda la comunidad. Antes de finalizar, quiero nuevamente invitarlos al reto que planteó Aguas del Páramo ahora 8 días para las personas que no nos pudieron ver y para las que aún no se han decidido. El reto consiste en que ustedes voluntariamente se acerquen a la empresa Aguas del Páramo y se inscriban para cumplir por unas horas el rol de uno de los funcionarios de la empresa. Este rol será un rol sorpresa, porque lo que queremos es que las personas vean realmente cuál es la complejidad de todos los trabajos que tienen que realizar, desde el tema operativo, técnico, administrativo. Entonces, los que quieran verse al reto solo es que se acerquen a la empresa. Recuerden, deben ser mayores de edad y en próximos programas les estaremos mostrando las imágenes de los valientes que se les midan al reto. Muchas gracias. ¡Viva Santiago!